Estimados amigos, bienvenidos a su programa Las Tardes con Noticias 7. Estamos hoy jueves 9 de enero de 2025. Estamos también, por supuesto, con el resumen más completo, informativamente hablando, de la televisión nacional antes de que usted ya salga a su casa, termine su jornada laboral. Bueno, hoy tendremos novedades sobre la situación de tensión que se vive en Venezuela con la cuestionada toma de posesión de Nicolás Maduro, además de los temas políticos y sociales del país. Pero vamos a iniciar, como siempre, con información del pico y placa para que no se le olvide. Póngale, por favor, señor productor. Hoy estamos jueves, no pueden circular desde este momento, 16 horas 4 de la tarde, los vehículos con placas terminadas en 7 y 8. 7 y 8, no saque su vehículo en la capital de los ecuatorianos y evítese la multita, evítese un inconveniente allí, una multa, y si es que usted infringe la norma, su vehículo no será retenido, no será llevado a los patios de retención vehicular, sino que sí deberá pagar la multa. Bueno, vamos a iniciar de inmediato. Bienvenidas, bienvenidos. Ahí estamos con la información. Atención, el 9 de enero de 2024, es decir, hace un año, el presidente de la República, Daniel Noboa, declaró la existencia de un conflicto armado interno en nuestro país. Uno de los hechos de mayor impacto para la población fue la irrupción de miembros de grupos armados organizados a la empresa TC Televisión Guayaquil. Tras un año del suceso, el jefe de Estado visitó ese medio de comunicación. Veamos. El decreto ejecutivo 111 emitido el 9 de enero del 2024 por el presidente Daniel Noboa estableció la existencia de un conflicto armado interno en nuestro país. El documento argumentaba que Ecuador enfrentaba índices de violencia crecientes, penetración del crimen organizado a su tejido social e institucional y actos terroristas que atentaban contra la seguridad territorial y la soberanía del Estado. Episodios como el ocurrido en TC Televisión Guayaquil, cuando encapuchados ingresaron al medio de comunicación mientras transmitían en vivo, un año después de lo ocurrido durante una visita del jefe de Estado junto a miembros de la Policía Nacional. El comandante de la Zona 8 de la Fuerza Pública reconoció que su accionar fue posible gracias a la decisión del primer mandatario de decretar un estado de excepción un día antes de estos hechos, el 8 de enero del 2024. Gracias a esa fortaleza que tuvimos del estado de excepción y que nos encontrábamos en la regional, pudimos acudir acá al canal. Se logró justamente disuadir a estos delincuentes. Dentro de ellos había 3 menores, 10 adultos. Pero la tarea continuó en octubre del 2024, cuando fue capturado uno de los cabecillas responsables de la irrupción de TC Televisión, denominado alias Willy. El actor intelectual de este evento fue este comandante Willy, que fue detenido también en el exterior, que fue el mentalizador. Además, se han capturado 13 objetivos de alto valor y 153 objetivos intermedios. Y de acuerdo a las autoridades, las tareas para identificar a los integrantes de los grupos armados organizados continúa. Al menos 22 de estas bandas están identificadas en el decreto 111. El jefe de Estado reconoció que la decisión no fue fácil, resaltando el apoyo recibido. Fueron apoyadas también por las misiones diplomáticas que estaban en el Ecuador, por la Corte Nacional y por la Asamblea Nacional. En este primer año de conflicto armado interno existen algunos resultados. Al momento hay 318.000 operativos efectuados entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Solo las Fuerzas Armadas han decomisado 3.600 armas, 234.000 municiones, 550.000 galones de combustible, 82.000 explosivos. Además, se destruyeron 38 pistas clandestinas y 7.95 hectáreas de plantaciones ilícitas, mientras la Policía Nacional ha incautado 9.900 armas, 400.000 municiones y recuperado al menos 5.000 vehículos. Para diciembre del 2024, el país obtuvo una disminución de muertes violentas. Datos oficiales establecen que en 2023 ocurrieron 7.687 muertes violentas y en el 2024 fueron 6.395. La reducción fue del 17%. Ahora el presidente Noboa se ha comprometido a continuar combatiendo a la delincuencia y el terrorismo e hizo un llamado a las fuerzas del orden. Y a todas las personas que vivieron esos días y ese enero difícil, y repetir esa misma valentía este enero, porque este enero
también va a ser un enero de lucha, también va a ser un enero de fuerza y va a ser un enero de protección a la democracia. Una de las obras complementarias será la cárcel del Encuentro, que se espera esté lista en mayo de este año, con una capacidad para 800 privados de la libertad que requieran máxima seguridad. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Bueno, y hay que decir que el trabajo continúa de la lucha por la seguridad del país, continúa, no se ha detenido, ¿ah? Y bueno, hay que decir también que el 9 de enero está atado a varios hechos relacionados con la historia del país. Ya vimos un año de decretada la guerra interna, pero también el 9 de enero del año 2000, el Ecuador se dolarizaba para superar una larga crisis económica de varios años. Pero ¿cuáles son las ventajas de esta decisión? Lo abordamos en el siguiente reportaje. Hace exactamente 25 años el Ecuador vivió uno de los momentos más trascendentales en la historia. El sucre dejó de ser nuestra moneda oficial y adoptamos de manera permanente al dólar. Fue la mejor medida que se pudo haber tomado en ese instante en el que nadie creía en el sucre. Y es que haciendo un repaso histórico en los 90s, la economía no atravesaba los mejores momentos, los bancos se desregularizaban. Fueron cayendo como fichas de dominó, ¿no? Y eso generó pues una recesión. Si bien la historia indica que la transición del sucre al dólar no fue sencilla, porque muchas familias perdieron su dinero por la conversión de 25.000 sucres a dólar y algunas cosas se encarecieron, la inflación se contuvo en los años posteriores, al pasar de casi el 100% a incluso menos del 10%, según explican analistas como Carlos Pontón. Al haber tenido ya más de 6 gobiernos, ¿no? El dólar nunca cayó, ¿no? El dólar sigue manteniéndose y seguimos, pues, como se dice, viento en popa para que la dolarización se sostenga. Expertos económicos también consideran que la dolarización le permitió a las familias tener capacidad de compra, seguridad económica porque es una moneda fuerte que no se devalúa. En los créditos la relación de la cuota frente a los ingresos es permanente y las autoridades monetarias ya no tienen libertad para imprimir dinero. En cambio, el panorama habría sido crítico si seguíamos con el sucre, como menciona el exmiembro del directorio del Banco Central, Marco López. Hiperinflaciones, como ha caído Argentina, y obviamente en macro devaluaciones. 25 años después, el dólar y el Ecuador están tan unidos, según los economistas, que no sería factible ni prudente un cambio de moneda. Sin embargo, la dolarización se ha visto en peligro, manifiesta el gobierno nacional, situación que se logró evitar en el 2024, pues según el Ministerio de Economía, duplicar nuestras reservas internacionales de 4.000 a 8.000 millones de dólares permitieron que hablar de un billete distinto al dólar en nuestra economía sea solo cuestión del pasado. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Vamos de inmediato con la información internacional del momento, última hora. Hoy se realizó la primera jornada de protestas pacíficas de venezolanos por el mundo. En el Ecuador se hizo una convocatoria en 10 ciudades. En Quito, nuestro compañero Lautaro Andrade nos trae más información desde el Parque Bicentenario. Adelante, Lautaro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rommel. Te cuento a ti y a los amigos televidentes que nos encontramos efectivamente en el Parque Bicentenario de Quito, donde desde las 9 de la mañana empezaron a congregarse venezolanos que buscan apoyar a María Corina Machado en esta jornada masiva en todo el mundo de irse en contra de Nicolás Maduro, quien manifiestan le robó las elecciones a Edmundo González Urrutia. Tenemos un reportaje preparado con todo lo que ha sido esta jornada muy emotiva, muy especial, porque dicen los venezolanos que están comenzando una batalla espiritual por la libertad. Sonaban las cornetas, el choque de los aplausos, el grito de libertad y el de Edmundo, presidente. El Parque Bicentenario en el norte de Quito empezó a llenarse con caminantes que llegaban con la tricolor, pero con 9 estrellas en su centro. Se congregaron para cumplir con el llamado de la líder opositora María Corina Machado a los venezolanos esparcidos por todo el globo. Que nos concentraron para darle el respaldo moral, el respaldo espiritual, el respaldo a todo nuestro pueblo venezolano que allá se encuentra reprimido. Hace 4 días que comenzaron a organizarse,
migrantes de distintas clases sociales, edad y género, que han compartido una misma historia, salir de su nación por la crisis política. Lamentablemente ha sido fuerte. Al principio, en el 2017, pues vivimos muchas circunstancias, las cuales pues abandonar familia y bienes que uno dejó en Venezuela por culpa de una tiranía que hoy, bueno, gracias a Dios, Ecuador nos abrió las puertas a todos los venezolanos y hemos luchado y hemos logrado conseguir muchísimas cosas acá también, con esfuerzo y sacrificio, pero siempre el corazón en Venezuela. Este es el caso de Josué Perdomo, quien llegó al Bicentenario con su familia. Sus pequeños hijos, pese a que el más chiquito nació en Ecuador, pitaban las bubucelas por Venezuela. Hay una expectativa muy grande, hay mucho temor en Venezuela por la persecución que hay, los grupos colectivos, pero con todo y eso están allá alzando la voz y nosotros hablando por ellos. En sus miradas se sentía dolor por lo que sucede en su tierra. Le pedían al cielo por paz y libertad. Cantaban su himno a toda voz. No hay palabras, queremos libertad para Venezuela, queremos que todos nos apoyen en esta lucha. También se escucharon las palabras de agradecimiento hacia los ecuatorianos, su hogar durante estos años. Pero la vigilia, sin fecha de caducidad, es una presión para que el régimen de Maduro reconozca que Edmundo González ganó las elecciones de julio pasado y lo posesionen como presidente. Si Nicolás Maduro el día de mañana se juramenta, pierde Nicolás Maduro. Si el día de mañana Edmundo González logra juramentarse, ganamos los venezolanos. 10 ciudades ecuatorianas reunieron a venezolanos durante todo este jueves, porque pese a estar a miles de kilómetros, le envían sus fuerzas a sus líderes, María Corina Machado y Edmundo González, con la expectativa de que caerá el régimen. María Corina Machado es un nombre que aquí suena bastante, de verdad que es algo emotivo porque la gente está muy consternada por lo que pasa en Venezuela, donde están sus amigos, sus familiares, y por eso piden libertad y piden también que se garanticen los derechos de su líder, la heroína María Corina Machado. La información que les comentamos desde el Parque Bicentenario, donde por cierto todavía usted puede venir para sumarse a estas movilizaciones pacíficas y habrá que esperar si durante el viernes y el fin de semana se repiten situaciones similares. Lo cierto, y lo acabamos de escuchar, es que también le agradecen a Daniel Noboa por el apoyo ecuatoriano, a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia. Desde el Parque Bicentenario, con cámaras de David Santillán, soy Lautaro Andrade Castro. Rommel, volvemos contigo con más información en estudios. Muchas gracias, Lautaro. Importante analizar este tema que mantiene, por supuesto, la atención no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. El gobierno ecuatoriano ha expresado su respaldo a los líderes de la oposición, a Edmundo González Urrutia, a María Corina Machado, pero también decimos, hay tensión en Caracas, Venezuela también. Miles de venezolanos salieron a las calles en señal de protesta ante el acto de investidura de Nicolás Maduro, quien se atribuye el triunfo en las últimas elecciones en ese país. En medio de las protestas, la oposición denunció la detención, escuche bien, la detención arbitraria de su líder María Corina Machado. Horas más tarde, ella misma confirmó que estaba bien y en libertad. Veamos lo que sucedió. En varios puntos de Caracas, Venezuela, se siente la tensión política. Desde muy temprano en la mañana se registraron concentraciones y marchas de ciudadanos quienes rechazan la posesión de Nicolás Maduro, quien se atribuyó el triunfo de las últimas elecciones presidenciales. Estoy aquí porque quiero la libertad, la paz, la justicia, libertad para los presos políticos. Pues la paz y la libertad, volver a ser no como éramos antes, sino mucho mejor de lo que éramos antes. En varias plataformas de redes sociales, ciudadanos, líderes de opinión y políticos venezolanos han publicado videos de la respuesta ciudadana al llamado de la oposición política de ese país, que plantea ya poner un freno a lo que consideran la dictadura chavista, ahora de la mano de Maduro y su séquito, los cuales intentan por todos los medios sembrar el caos y el miedo en la población para evitar las marchas de estas horas. De manera sorpresiva, la líder de la oposición, María Corina Machado, reapareció en público luego de estar varios meses en la clandestinidad por estar amenazada del régimen de Maduro, al ser señalada como instigadora de la inestabilidad y de fraguar de manera constante golpes de Estado en Venezuela. Machado llamó a los venezolanos a defender la democracia y poner fin al chavismo.
Sin embargo, minutos más tarde, ella misma confirmó que estaba en libertad y en buen estado de salud. Hasta el cierre de esta edición, la oposición venezolana denunció la detención arbitraria de María Corina Machado por parte de fuerzas represoras aliadas a Maduro. Entre tanto, la comunidad internacional sigue pendiente del apoyo y respaldo a Edmundo González Urrutia, quien ha dicho tomará posesión de la presidencia de ese país este viernes. Javier Ceballos, Noticias 7. Y con esta noticia vamos a nuestra primera pausa. Al regresar tenemos novedades con respecto al tema electoral. Ya venimos. Continuamos con más información. Atención, el Tribunal Contencioso Electoral separó al juez Roosevelt Cedeño de la denuncia en contra de consejeros de participación de la denominada Liga Azul, acusados de hacer campaña junto al correísmo. Dentro de estos consejeros está Eduardo Franco Lor, quien fue visto en Venezuela, ya que estamos hablando de Venezuela, en un evento del régimen de Nicolás Maduro. Es vergonzoso. Todavía existen propagandas del señor Correa auspiciando a los candidatos para alcalde de los diversos cantones y de la prefectura de Manabí. Y esas cosas no deben permitirse. Estas fueron las declaraciones del juez del Tribunal Contencioso Electoral Roosevelt Cedeño en abril de 2024, por las cuales fue separado del tratamiento de una denuncia por infracción electoral grave en contra de la denominada Liga Azul. El pedido de recusación fue planteado por la denunciada Biel Capárraga, ex candidata suplente al Consejo de Participación en 2023, quien considera que el juez tiene enemistad manifiesta. El magistrado fue separado con 3 votos a favor y 2 en contra. Claramente se expresa una posición ideológica del juez. Otros denunciados de la denominada Liga Azul, acusados de hacer campaña junto al correísmo, son los consejeros del CPCCS, Yadira Saltos, Augusto Verduga y Eduardo Franco Lor. Lor se excusó de asistir a su primera sesión como consejero principal, informando que estará fuera del país hasta el 12 de enero, sin especificar los motivos. No obstante, se lo vio en un evento político del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Eduardo Franco Lor, coordinador nacional general de la Coalición Nacional por la Patria, y fue abogado defensor de nuestro hermano Jorge Glass. Lor no desaprovechó la oportunidad para dar declaraciones. Me expresó Rafael Correa Delgado que les agradece y los felicita por la presencia aquí de ustedes. Yo jamás he sido miembro de ninguna organización de orden político. Recordemos que los 4 consejeros de participación de la llamada Liga Azul ya fueron destituidos en septiembre del 2024. Sin embargo, los imputados apelaron dicha sentencia. Ahora, con la salida del juez Cedeño, el Tribunal Contencioso Electoral podrá continuar con el tratamiento de dicha apelación y, de ser el caso, ratificar la destitución de los funcionarios. El artículo 279 del Código de la Democracia prohíbe a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana hacer campaña auspiciados por algún partido político. Edison Saavedra, Noticias 7. Atención, la Contraloría General del Estado y el Consejo Nacional Electoral suscribieron un convenio de cooperación para control de bienes y uso de recursos públicos en la presente campaña electoral. El acuerdo tiene una vigencia de 4 años. El organismo electoral no quiere sorpresas y que esta campaña esté exenta de infracciones electorales. Con apoyo de la Contraloría del Estado, se hará un registro minucioso de que no existan en cada uno de los actos proselitistas uso de bienes y recursos públicos. El Contralor Mauricio Torres detalló que habrá equipos del organismo de control desplegados en los principales actos de campaña de todas las candidaturas para identificar posibles irregularidades. Ser parte de una misión que tiene la Contraloría. De acuerdo a la Constitución y al artículo 211, el cuidado de los recursos públicos, esos recursos que son de toda la ciudadanía, de todo el pueblo ecuatoriano. El convenio entre la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral tiene una vigencia de 4 años, según explicó la presidenta del organismo, Diana Tamaín. Esta autoridad electoral
esta función del Estado, con la cooperación de otras funciones del Estado, busca llevar adelante el proceso electoral estrictamente apegado a la ley e ir cumpliendo todo lo determinado en el Código de la Democracia. El control para el no uso de recursos y bienes públicos en campaña electoral en cualquiera de los niveles de gobierno y candidaturas se aplicará tanto en los actos de proselitismo de primera y segunda vuelta. Javier Ceballos, Noticias 7. Operativo antidelincuencial. Atención, en el operativo Tormenta 11, ejecutado en el Cantón Durán, fueron capturados 10 sospechosos de pertenecer a 2 grupos armados organizados. Entre los indicios encontrados por los agentes de la policía, armas de fuego, municiones, vehículos, entre otros elementos relacionados a las supuestas acciones delictivas que cometían. Intervinieron en sectores priorizados del Cantón Durán, que permitió la captura de 10 presuntos antisociales y un adolescente aislado, quienes serían integrantes de varios grupos terroristas. Según seguimientos de los agentes policiales, los sospechosos estarían relacionados con eventos delictivos registrados en varios puntos de dicha ciudad. Hoy hemos golpeado a 2 estructuras que son los Gatintín y los Chonequiles y vamos a devolver la paz y la tranquilidad. El jefe del distrito Durán dio a conocer que el trabajo desplegado en los primeros días del nuevo año está dejando resultados y afectando a las estructuras criminales. Una de las viviendas intervenidas era utilizada como punto de curación o satanería, donde encontraron fotografías de personas que habrían sido llevadas para ocasionarles algún tipo de daño. El año anterior teníamos 45 muertes violentas hasta la fecha de hoy, desde el primero hasta el día de hoy, y actualmente tenemos 7. Esto nos da una buena cifra de reducción casi del 80%. Entre los indicios encontrados por los agentes policiales, 10 motocicletas reportadas como robadas, un vehículo, 6 armas de fuego, 180 gramos de droga, equipos de comunicación, cartuchos y prendas de uso militar. Conjuntamente con uniformes de Fuerzas Armadas y chalecos de Policía Nacional pretenden generar actos delictivos. Tenemos gran cantidad de sustancias estupefacientes, en este caso marihuana, heroína, cocaína. Las evidencias ingresaron en cadena de custodia y los detenidos fueron entregados a las autoridades judiciales para que determinen el grado de participación de cada uno. Iván Casamen, Noticias 7. Vamos a una nueva pausa. Al regresar tendremos novedades sobre este mega incendio en California y qué pasa con el estado de salud de José Mujica. Ya venimos. Continuamos con las noticias. Atención, el expresidente uruguayo José Pepe Mujica anunció recientemente que el cáncer contra el que ha estado luchando desde abril del año pasado ha avanzado y ha tomado la decisión de no someterse a más tratamientos. En un emotivo mensaje de despedida a sus compatriotas, el exmandatario afirmó que su única esperanza en esta etapa final es poder dedicarse a su finca en las afueras de Montevideo. Destacó la importancia del respeto hacia aquellos que piensan de manera diferente en la democracia, recordando su trayectoria como exguerrillero y figura política internacionalmente reconocida por su estilo humilde y relajado. Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas. Lo que pido es que me dejen tranquilo, que no me acosen con entrevista al pedo, ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso. Porque lo que más me revienta, que inventan elucubraciones, que estoy acá, que allá, que esto, que dirá con el gobierno de hoy. Por si no lo veo, al otro día que ganó la elección me vino a ver de mañana. Nunca más hablé con él. No tengo ni idea. Ni me pienso meter para nada. Ni quiero saber nada. Porque lo peor que hay es armar un gobierno. Sin duda una lamentable noticia. Vamos a continuar. Atención, el Paseo de la Fama de Hollywood, un ícono mundial del cine, se encuentra bajo amenaza. Un voraz incendio en las montañas de Hollywood ha puesto en alerta de evacuación a este emblemático lugar que recibe a millones de visitantes cada año.
La comunidad de Hollywood también sufre las consecuencias de estos devastadores incendios. Celebridades como Paris Hilton han perdido sus hogares, compartiendo su angustia en redes sociales. Los incendios han causado estragos sin precedentes, dejando a más de 130.000 personas sin hogares y miles de estructuras destruidas. La ciudad enfrenta una crisis humanitaria con cortes de electricidad y servicios básicos afectados. Bien, y con esto nos despedimos. Gracias por habernos sintonizado. Recuerde, hoy 19 horas en punto a la edición estelar de Noticias 7. Síganos en el telégrafo digital y por supuesto sintonícenos en Pública FM. Felicidades, Ecuador. Buenas tardes.